nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te damos gracias una vez más, porque nos concedes llegar a ese momento de esa reunión que presentamos delante de ti. Y ese momento en el cual tu santa palabra será una vez más predicada y expuesta a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, yo ruego el auxilio de tu Santo Espíritu para que al hablar a los corazones de todos los que hoy escuchan, yo te ruego, oh Señor, que tu palabra, que es viva y que es eficaz, trate con el alma de cada uno. Tú conoces las necesidades que tenemos, pero a la misma vez, Señor, sabemos que todo lo que nosotros necesitamos está en tu palabra. Ella es suficiente. Y por eso te ruego, Señor, bendice esta meditación. Santifica a tu pueblo, oh Señor. Que nosotros al escuchar tu palabra podamos ser oidores atentos, pero principalmente también, como veremos, que nos concedas la obediencia para que nuestra vida refleje todo lo que tú nos permites conocer de tu palabra. No nos dejes, Señor, menospreciar esta verdad que nosotros podemos cada día del Señor escuchar, fielmente expuesta y predicada. No nos dejes, Señor, que se vuelva algo rutinario, que la tengamos en alta estima y que por eso anhelemos cada vez más ser expuestos a la palabra, para que ella siga transformando nuestra vida. Y cuánto más si puede haber alguien que no te conoce, porque sabemos que es tu palabra la que traerá la fe en Jesucristo. Por eso también te ruego, ten misericordia si hay alguno que aún no te conoce, para que hoy sea ese día de salvación. En Cristo Jesús te ruego eso. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos, por favor. Vamos a buscar, tenemos ahí el pasaje, Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al 21 en primer lugar. Muy bien, dice así la palabra del Señor, el versículo 19, capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Anteriormente, hermanos, habíamos iniciado la meditación en este pasaje hace 15 días. Y en primer lugar, lo que habíamos visto era que el hombre debe ser pronto para oír. Y recordemos que el contexto en lo que Santiago estaba hablando es pronto para oír la palabra de Dios. En el versículo 18 él había dicho que esa palabra fue la que nos dio vida. Dice el versículo 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces esa palabra de verdad, nosotros, porque recordemos que Él está hablando a creyentes, en primer lugar nosotros debemos ser prontos para escuchar la palabra del Señor. Y habíamos considerado lo que es la actitud muchas veces nuestra a la hora de escuchar la predicación de la palabra, por lo cual debemos arrepentirnos y rogar al Señor, porque por mucho tiempo muchos de nosotros podemos dar testimonio, tal vez no estábamos escuchando realmente la palabra de Dios siendo expuesta fielmente. Era más que todo ideas o pensamientos de hombres, pero cuando el Señor nos ha concedido nacer de nuevo, entender la verdad de su palabra, ahora en el creyente debe haber un hambre y una sed por la palabra del Señor. Por eso cuando tenemos estas oportunidades en las cuales una vez más las palabras nos es expuesta, debe haber esa diligencia. Por eso nos acercamos antes de iniciar el sermón con humildad y oramos al Señor. Señor, dame oídos prontos a que pueda escuchar. Líbrame, porque habrá, hermanos, en este momento hay una batalla espiritual en la cual hay un enemigo, nuestro propio pecado, que luchará. ¿Para qué? Para que esta palabra nos siga dando fruto en nosotros y que venga el enemigo y robe el mensaje.
Y así podríamos perder esa bendición. Por eso insistía en aquella ocasión, no ausentarnos del día del Señor, porque es el día en el que tenemos la mayor oportunidad de estar tranquilos y meditando con atención a lo que el Señor nos quiere hablar en ese momento. Y esa palabra, si bien es cierto, en ese momento podría dar fruto o podría aplicarse precisamente en una circunstancia en su vida en este momento, podría ser que tal vez hoy por las circunstancias sea algo que usted pueda decir, que tal vez en este momento no requiera, pero hermano, llegará el momento que la palabra que usted ha escuchado y que ha retenido le ayudará en el momento de la prueba, en el momento de una adversidad. Por eso entonces todos debemos ser prontos para oír. También habíamos considerado cuando nos referíamos a tardos para hablar, tardos para airarnos, que es la actitud de un corazón pecaminoso que está escuchando una verdad de la palabra e inmediatamente está cuestionando esa verdad. Inmediatamente se revela contra, y principalmente si es una verdad que está martillando sobre mi pecado. Vendrá la justificación, vendrá el querer omitir ese mensaje. ¿Para qué? Para seguir en mi pecado. Entonces el hombre se levanta con enojo y con ira hacia ese mensaje. Pero nuevamente, la actitud del hombre debería ser entonces, y vamos a ver en un momento, con esa humildad de recibir la palabra. Ahora el versículo 20 nos dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando acá él se refiere a la justicia de Dios, a lo que está apuntando es que el hombre cuando se enoja a la palabra que está recibiendo y no la está abrazando, sino que está cuestionándola y quiere desobedecerla, entonces lo que dice es, ese hombre no vivirá la vida justa que Dios espera que su palabra produzca en él. No está hablando de una justicia para salvación, sino una vida que sigue los mandamientos de Dios. A eso es lo que se refiere y es lo que debemos considerar. Porque cuando nosotros rechazamos oír el mensaje que Dios nos da, es cuando nosotros pecamos contra Él y no llevamos la vida en santidad que Dios espera de su pueblo. Recordemos, hermanos, el contexto: los hermanos estaban sufriendo persecución por causa del evangelio. Habían perdido sus bienes, sus propiedades, están recibiendo la palabra del Señor y en esa adversidad podrían reaccionar con enojo contra la palabra y no iban a actuar como el Señor esperaría que el creyente atraviese una prueba. Y por eso entonces hablarían con enojo contra la palabra del Señor. Entonces su vida nuevamente no reflejaría esa vida justa que Dios demanda de su pueblo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:8 nos dice que debemos orar, dice, levantando manos santas, pero Pablo le dice a Timoteo, pero esas manos santas tienen que ser levantadas sin ira, sin contienda. Ahora ese es el punto. Alguien podría estar enojado, airado por alguna razón y pretender orar al Señor, pero Pablo le dice a Timoteo, esa oración no será escuchada, porque tiene que ser una oración levantada al Señor sin ira. Esa es la vida justa que Dios desea que tengamos. ¿Cuál? Una vida en la cual estamos en paz con todos, perdonándonos los unos a los otros. Pero cuando eso no se cumple y hay enojo e ira, estorba las oraciones de su pueblo. No tiene la vida justa que Dios espera. Efesios capítulo 4, versículo 27 también nos dice que cuando damos lugar al enemigo, podemos buscarlo, Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nuevamente, hermanos, entonces cuando un hombre actúa con ira y con enojo, según lo que Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, ha dado lugar al enemigo, ha dado lugar al diablo, y nuevamente no podría entonces vivir la vida justa que Dios demanda. Por eso el creyente, nosotros debemos rogar al Señor para tener una actitud en la cual nosotros no estemos incurriendo constantemente al enojo, sino que más bien en nosotros debe haber ese carácter de paz, de paciencia y de mansedumbre, porque cuando nos enojamos se dio lugar al enemigo, decimos palabras que no deberíamos haber dicho o hacemos cosas que tampoco un creyente debería hacer, y luego viene el momento de arrepentirse, pedir perdón, ir al Señor en arrepentimiento. En algunos podría ser algo muy rápido, en otros tomaría más tiempo, pero si logramos anticipar eso y no dar lugar al enemigo, al no enojarnos, podríamos entonces tener la vida justa que Dios espera
de su pueblo. Ahora hay unos ejemplos que tenemos en la escritura. Por ejemplo, el caso de Moisés, cuando el pueblo le estaba pidiendo agua en Números capítulo 5, y que Dios le dice, hable a la peña. Y Moisés, en medio de esa rencilla que tenía con el pueblo, en vez de hacer lo que Dios le dijo, háblele, la golpeó 2 veces. ¿Y qué pasó, hermanos? No entró a la tierra prometida, porque Dios le dice, porque usted no me santificó a mí, usted no me obedeció a mí. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Después tenemos el caso de Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5, donde ese hombre que era un general de un ejército poderoso, era leproso, llega donde el profeta de Dios, Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió a recibirle, nada más le envió el mensaje, que se lave en el río Jordán 7 veces y quedará sano. Pero dice el relato que ese hombre más bien se enojó, porque él esperaba que el profeta saliera, hiciera un gran acto por ser un general y que invocara el nombre de Dios, dice, pero el mensaje fue solo vaya, lávese y quedará sano. Dice que se enojó y se fue. No iba a ir a lavarse hasta que sus empleados lo persuadieron. Pero nuevamente, hermanos, ese es el punto que quiero ilustrar. Cuando Dios nos manda algo en la palabra, nuestro enojo puede hacer entonces que no obedezcamos al Señor. Y ahí es donde vendrán las consecuencias para nuestra alma. Cuando nosotros vemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tuvo enojo, ese es el ejemplo que nosotros debemos considerar. Una ira justa y buena, la que tuvo nuestro Señor. Como escuchábamos ahora, se enojó porque su casa, que debía ser llamada casa de oración, era una cueva de ladrones. Y ahí vino el enojo del Señor. O el mismo caso de Moisés, cuando él baja del monte, cuando Dios le ha dado las tablas de la ley y ve al pueblo adorando un becerro. Acababan de ser testigos de la salvación en Egipto y estaban ahora adorando un becerro. Viene un enojo de Moisés, un enojo correcto. ¿Por qué esta idolatría? Un hermano en el pasado afirmaba eso: si se quiere enojar o si estás enojado, asegúrate que estás enojado contra el pecado. Eso es lo que debe haber en el creyente. Cuando la palabra nos es predicada y señala nuestro pecado, eso es donde debe haber ese enojo. Señor, ¿cómo he pecado contra ti? ¿Cómo he vivido en rebelión a tu santa ley? Pero ese nos debe llevar ahora en arrepentimiento, a ser instruidos en la palabra para empezar a vivir entonces conforme a la verdad que el Señor nos enseña en su palabra. Ahora el versículo 21 nos dice, por lo cual, entendiendo eso, que no debemos actuar con ira, entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuevamente, Santiago en estos versículos nos va a estar hablando acerca de la Escritura. Ahora él nos va a hablar de algo que debemos desechar, pero a la misma vez algo que debemos recibir. Entonces, en primer lugar, él dice que debemos rechazar toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, las palabras que se utilizan ahí, hermanos, que se tradujeron de esta manera como desechando toda inmundicia, lo que apunta es como a una ropa sucia. Esa es la idea, que el hombre debe quitarse la ropa sucia que pueda tener. Pero también hay una idea o un ejemplo que nos puede tal vez a ilustrar más lo que venimos hablando, porque también apuntaba a esa palabra, toda inmundicia, desechar toda inmundicia, a limpiarse la cera de los oídos. Dice que se utilizaba en el contexto de esa forma también. Y recuerde, lo que venimos hablando es recibir, prontos a oír la palabra. Entonces, ¿qué es lo que impide que el hombre reciba la palabra del Señor? Que tenga algo en sus oídos que no lo pueda oír, si no es el pecado. Esa es la suciedad que nosotros de la que debemos despojarnos. Como esa ropa sucia que huele feo, que todo el mundo, las personas alrededor lo perciben, pero tal vez la persona no lo está viendo, pero la palabra le estamos señalando el pecado. Entonces despójese de toda inmundicia. En el Antiguo Testamento esa era la metáfora que se utilizaba para referirse al pecado, la suciedad. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Nuevamente, es el pecado. El pecado es el que no permite que el ser humano reciba la palabra del Señor. Y aún el creyente batalla contra ese pecado remanente, que no quiere ser derrotado o vencido, pero ahí es donde la palabra nos dice: quítese ese pecado, esa suciedad. Zacarías capítulo 3, también el relato en el versículo 4 dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Eso es la idea, hermanos. Vestidura viles apunta al pecado. Es una batalla espiritual al exponernos a la palabra de Dios. Recuerde siempre eso, hermano: nuestro pecado se opondrá a la verdad. Satanás también buscará robarnos esa bendición de recibir la palabra, porque lo que el creyente debe realizar es seguir recibiendo la palabra de verdad. Un día, cuando nuestros oídos espirituales fueron abiertos y atendimos al llamado del Señor, fue la primera vez que la palabra de Dios fue tan real para nosotros. Pero eso es algo que debe seguir ocurriendo en la vida del cristiano una y otra vez, porque la palabra del Señor es la que nos guiará en este peregrinar hasta la venida de Él. Hasta el último momento que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga, es su palabra la que nos seguirá transformando. No es solamente seguir recibiendo información, como vamos a ver en un momento, porque eso lo que hace, dice la palabra, es que nos lleva a engañarnos. Pero lo que debe estar ocurriendo es que nos estamos despojando del pecado. Pero ahora Él va a decir entonces lo que nosotros debemos recibir. Dice que debemos entonces recibir con mansedumbre. Ahora, hermanos, ese es el punto. En ocasiones, cuando nosotros nos vemos confrontados con el pecado o tenemos que buscar algún tipo de ayuda en alguna situación, debemos reconocer muchas veces no es que nos falte información, sino más bien lo que nos falta es que lo que ya hemos escuchado de la palabra del Señor, que nos ha sido expuesta, que nuestra vida la esté recibiendo y llevándola a la práctica. Porque muchas veces es el descuido de todo lo que hemos recibido de la palabra. Y sabemos entonces que es nuestra responsabilidad y el pecado que no quiere ser despojado. Entonces debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora recuerden que en el versículo 18 ya le había dicho: nacimos de nuevo por esa palabra de verdad. Pero esa palabra de verdad que ha sido la palabra implantada ahí es injertada a nuestra vida. Y recordemos, eso es lo que el Señor hace en el nuevo pacto. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces el creyente, si usted es hijo de Dios, ha recibido eso, la palabra de Dios injertada en su corazón. Usted tiene la palabra de verdad y esa palabra es la que sigue salvando su alma. Ahora es lo que la palabra le va a guiar a usted, cómo usted debe actuar como un varón, cómo debe actuar como usted como líder de su hogar. Es la palabra que ha sido implantada en su corazón la que le va a instruir. Cómo debe la hermana conducirse en su relación con su esposo, cómo debemos como iglesia también relacionarnos los unos a los otros, es la palabra implantada. Ven, hermanos, ella es todo lo que necesitamos y es la que necesitamos recibir. Pero dice entonces que con mansedumbre, que el Señor nos libre de tener un corazón orgulloso, el cual dice: todo lo sé. Eso que está diciendo ya sea lo que va a hablar o lo que se va a referir. Eso no es una actitud de humildad, es una arrogancia y soberbia, sino que debemos venir ante el Señor, como leíamos hace unas semanas en Samuel, que él dice, o vamos a leer, que dice: Señor, habla, que tu siervo oye. Esa es la actitud que debe haber en el creyente. Y nuestras almas, nuestras vidas serán siendo entonces santificadas. Entonces, en esta primera parte podemos decir que cuando no oímos la palabra, cuando nos enojamos, esa palabra entonces no da fruto. Pero cuando sí la recibimos, nos quitamos el pecado y tenemos esa humildad, la palabra entonces nos sigue salvando. Nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Esa debe ser entonces la actitud del creyente. Ahora, hermanos, en el versículo 22, nuevamente vamos a ver qué es un equilibrio, porque sí, necesitamos oír la palabra, pero ahora Santiago, hermanos, y considero que este es
el resumen de lo que trata la epístola de Santiago. Pero, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, escuche, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el peligro que puede haber, hermanos, que alguien puede, hemos estado hablando de que hay tener esa prontitud a oír la palabra, pero Santiago agrega algo más. Él va a decir, pero si usted solo oye y no hace, usted se está engañando a usted mismo. Ese es el problema, hermanos. Podríamos preguntar, ¿cómo me engaño si estoy escuchando la palabra? Hermanos, ahí es donde viene el corazón engañoso del ser humano. Porque el corazón pecaminoso y engañoso, ¿qué es lo que dice? He cumplido, he escuchado todo sobre la santidad, he escuchado todo sobre el rol de la mujer, sobre el rol del hombre, sobre el perdón. He escuchado muchas doctrinas, estoy bien. Pero ¿cómo está esa vida? ¿Esa vida ha sido transformada por esa palabra? Porque ahí es donde viene el engaño. Recuerde que la fe, una fe verdadera, que es, como hemos llamado esta serie, una fe verdadera, se demuestra en sus obras. Eso es, si la palabra del Señor está dando fruto en mi vida, esa es la fe que vive, una fe que realmente tiene vida. Cuando somos hacedores de la palabra, y Él dice, no tan solamente oidores engañándonos. El peligro entonces, hermanos, de ese autoengaño espiritual. Y la palabra que está ahí como engañándonos también puede decir es como hacer un mal cálculo, como razonar de una manera incorrecta. Es decir, el razonamiento sería esto: he escuchado la palabra, fui a la iglesia y escuché el mensaje, estoy bien. Pero de lunes a sábado vivo totalmente olvidando lo que escuché ese día. Pero mi razonamiento fue, pero recibí la palabra y la escuché. Eso es fallar en hacer el cálculo, porque no se trata solamente de oír. Aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento querrá entonces que esa palabra que recibió se manifieste en cómo ahora está viviendo. La idea es no tener esa forma pasiva nada más de escuchar, sino que debe estar la parte activa en la vida del creyente. No limitarnos a escuchar la predicación del Evangelio y al final del culto nos vamos como si la palabra del Señor no hubiese tenido nada que decirnos. Salimos de aquí y podría ser que en 2-3 horas ya hemos olvidado todo lo que hoy hemos escuchado. Qué terrible sería, hermanos. Recuerdo que una vez el predicador R.C. Sproul decía esto: he hablado con miembros de mi iglesia 8 días después de haber predicado la semana anterior y les hice esa pregunta: ¿de qué hablé? Y él decía eso, nos pasa, lo han olvidado el mensaje. Por eso, ¿a qué apelamos, hermanos? A durante la semana estar meditando, pero esa meditación es para que se lleve a la práctica lo que hemos recibido de la palabra. Decía un puritano que eso es como tener una manzana ya muy madura en la mano. Y decía que era que cuando usted la quita, hablando de meditar en la palabra, que usted quita la manzana de su mano, pero aún queda el olor. Toda la dulzura de la fruta, está aún ese olor impregnado en su mano. Así es como nosotros debemos recibir la palabra, meditar, retenerla en ella. La escuché el domingo, pero sigo meditando en ella, pero esa palabra sigue impregnando mi vida. ¿Cómo estoy actuando de lunes a sábado? No puede ser que de lunes a sábado olvido todo, llego el domingo, escucho nuevamente y otra vez 7 días más olvido lo que he recibido. Ahí es donde debemos arrepentirnos de esto, pedir al Señor: no queremos ser solamente oidores, concédenos obedecer tu palabra. En Ezequiel capítulo 33 dice el profeta, porque eso era lo que hacía el pueblo, escuchaba y decían que iban a hacer. Dice: y he aquí, Ezequiel 33:32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Pero le dice el Señor a Ezequiel: pero no las pondrán por obra. ¿Cierto, hermanos? Precisamente hoy lo leíamos en la carta de Juan. Yo me alegro de mis hijos que andan en la verdad. Porque ¿de qué nos sirve que nos digan qué buen mensaje, qué buena palabra? Pero después de 8 días tenemos que estar hablando con la persona porque no hizo, más bien pecó en contra de todo lo que escuchó. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, no es solamente entonces ser un oidor,
debemos tener la actitud de obedecer la palabra. Por eso yo le podría decir, ¿qué le ha hablado el Señor en su palabra con respecto a la condición de su vida? No haga mal el cálculo entonces, hermano. Si el Señor le ha hablado, no razone mal. Usted debe obedecer lo que el Señor en su palabra le manda. Recordemos, un puritano hacía el ejemplo de Urías Eteo. ¿Recuerdan aquel hombre que recibió la carta de parte del rey David? Y llevaba esa carta que decía, pónganlo al frente de la batalla para que él muriera. Pero él llevaba la carta, llevaba ese mensaje y él no lo sabía. Y ese puritano hacía esa relación, decía, puede ser, y que considere eso, que usted está escuchando tantos mensajes del Evangelio que serán para su condenación, porque usted no responde a lo que el Evangelio demanda, sino que usted escucha y un día eso será utilizado en su contra, porque no ha respondido de la manera correcta. Por eso debemos rogar al Señor, Señor, dame un corazón arrepentido para responder como tú demandas por medio de tu palabra. No se trata entonces de recibir información, sino que se trata de qué ocurre en mi vida después que recibí esa información. Puedo decir hoy que mi vida ha sido transformada por estas verdades. Gloria a Dios si así ha sido, hermano. La gracia del Señor, pero no nos descuidemos. Ahora, Santiago va a utilizar una ilustración en el versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, esta es una de las analogías que la misma Escritura hace de la Escritura. Pero recordemos, la palabra nos dice que ella es como una lámpara, que es para guiarnos, que es como una espada que discierne los pensamientos, penetra hasta lo más profundo. También dice que es como fuego que purifica, un martillo que quebranta. Pero también dice Santiago es un espejo. Vean qué interesante, hermano. La palabra es como un espejo porque va a revelar lo que hay en nuestros corazones. Yo le pregunto a ustedes, ¿hoy cuántos nos hemos mirado al espejo en este día? Obviamente usted se mira al espejo y usted se acomoda si ve que está despeinado, si está mal el nudo de la corbata, usted observa ahí su reflejo y se corrige lo que está mal. Precisamente, hermanos, la palabra de Dios que es oída, lo que ella va a devolver va a ser la condición de nuestra alma, de nuestro corazón. Y muchas veces entonces lo que ella va a devolver no es una imagen que nos agrade. Eso es, porque va a devolver ¿qué? El pecado que hay en nosotros. Y este es el que es oidor olvidadizo. Ve el pecado, y es lo que dice el versículo 24, se considera a sí mismo, se ve reflejado en la palabra, pero dice, pero da media vuelta, se va y se olvidó cómo era. Puedo hoy recibir la condición de lo que la palabra dice acerca de mi vida, salgo de aquí y ya para mañana he olvidado absolutamente todo lo que hoy recibí acerca de ese reflejo de mi corazón. Y precisamente, ¿por qué se llega a olvidar? Porque tal vez queremos seguir ocultando ese pecado. Porque estoy viendo una realidad que no me agrada, pero quiero seguir en esa condición. Pero lo que debemos reconocer es Dios está teniendo gracia, está apuntando al pecado que hay en usted. Y lo que debe tener entonces es la actitud correcta, no de ser oidor olvidadizo, que eso es lo que quiero ilustrar, sino como va a decir más bien ahora en el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente. ¿Ven la diferencia? Uno mira el reflejo, pero este mira atentamente, que esa es la actitud que debe ser cuando la palabra es predicada. Estoy meditando con cuidado en lo que estoy escuchando. Leía de un comentarista que los espejos que utilizaban en esa época eran de un metal, de algún metal que lo lijaban mucho y se colocaba de una manera inclinada. Entonces la persona tenía que precisamente inclinar su cuerpo para verse en el reflejo, pero que muchas veces no era muy exacto. Entonces por eso tenía que quedarse unos minutos para lograr ver su imagen en ese metal. Entonces lo que Santiago dice aquí es lo mismo, el que mira atentamente es inclinándose.
el que se inclina a la perfecta ley. Y eso es, hermanos, nosotros vamos a la palabra con esa actitud, inclinándonos a ella espiritualmente para que ella refleje lo que hay en mí. Venimos con esa actitud ante la perfecta ley. Lo que más puede reflejar nuestra vida es la palabra del Señor. Pero vea que Él va a referirse. Dice, es la ley de la libertad. Ahora, eso es interesante, hermanos, porque una ley lo que hace es restringir, pero Él dice es ley de la libertad. La perfecta ley de la libertad. Obviamente creo que para todos es claro que Él se está refiriendo, Santiago, a la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que nos ha dado la libertad que hay en Cristo. Y ese es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo en el evangelio según Juan, que nosotros, dice en Juan 8:36, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los que hemos recibido la palabra del Señor, que ha sido implantada en nuestros corazones, tenemos esa libertad. Ya no hay esclavitud al pecado. Ya no hay una ley que nos condene, sino que ahora podemos recibir el santo evangelio, la buena noticia en Cristo, y ahora podemos vivir con libertad, obedeciendo lo que el Señor demanda en su palabra. Pero ahí es donde se libra entonces ese conflicto, donde nuestros miembros aún no querrán obedecer. Pero es donde debemos pedir el auxilio del Señor para que podamos vivir conforme a su santa ley. Pero vean que en el versículo 25 Él hace una observación aún que nos puede ayudar todavía. Dice, el que mira atentamente, el que se inclina entonces a la ley de la libertad, dice, y persevera en ella. El que miraba de una manera correcta era ver su reflejo, irse y olvidar. Pero este es inclinarse, mirar y perseverar. Esa es la diferencia. Perseverar en lo que hemos recibido de la palabra. No es que un día obedezco y paso 3, 5 meses y no obedecí más. No, es permanecer en la palabra del Señor. Pero esto, hermanos, nuevamente, esto no se logra de la noche a la mañana. Esa es la vida cristiana. Mientras más busquemos del Señor en su palabra, se irá formando esa imagen de Cristo en nosotros. Debe estar esa actitud, sí, en el creyente. Y Él dice, no siendo oidor, pero vea que Él agrega ahora algo más, un oidor olvidadizo. Ahora, esa palabra, olvidadizo, se refiere a alguien que olvida por falta de atención. Y nuevamente, la falta de atención que alguien pueda tener es porque tiene una falta de interés. Si hay un tema que a usted le agrada, usted puede pasar 2, 3 horas escuchando ese tema porque es un tema que usted quiere oír y usted quiere informarse. Entonces usted tiene toda la atención. No es un oidor olvidadizo, sino que es un oidor atento a lo que se está exponiendo, porque es lo que le agrada, un tema que usted quisiera escuchar. Pero cuando no tiene interés en lo que se está hablando, su atención se ha perdido. Ya usted no va a estar concentrado 5 o 10 minutos y listo. Ya usted no continúa. Pero hermanos, aquí estamos hablando, podríamos decir, realmente de vida o muerte. La palabra del Señor, que es lo que trae vida. La palabra del Señor, que es la que santifica a su pueblo. ¿Podrá haber algo que le genere más interés a usted? ¿Algo que sea de mayor interés que esto? Es la palabra del Señor lo que el creyente debe anhelar más. Por eso no debe haber en nosotros esa falta de interés, sino que debemos rogar al Señor, dame esa prontitud y a perseverar en lo que estoy escuchando de tu palabra. Porque dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y dice, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, no será lo que está apuntando Santiago es esto, hermanos. Usted vivirá la vida cristiana siguiendo la ley del Señor con gozo. Ese es el punto. Usted tendrá gozo en seguir la palabra del Señor. Cuando usted escuchó atentamente, persevera en ella, usted vivirá con gozo la vida cristiana. Ese es el punto a lo que nuevamente Santiago está una y otra vez hablando en medio de las pruebas. Bienaventurado el varón que está en medio de las pruebas, porque actúa conforme a la verdad de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos procurar al momento en que el Señor nos habla de su palabra. Hemos sido libertados del pecado,
podemos obedecer sus mandamientos, pero para obedecerlo, entonces necesito que esa santa ley siga transformando mi vida. En el Salmo 19, versículos 7 al 11, tenemos ese resumen que hace el salmista de la ley de Jehová. Salmo 19, versículos de 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si usted no ha sido convertido, usted lo que necesita es la ley de Jehová. Por eso debe estar atento a su palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted quiere seguir creciendo en sabiduría, expóngase a la palabra atentamente, no con enojo, no con ira, sino que escuche y pida al Señor obedecer. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es lo que está apuntando. Es bienaventurado el que sigue los mandamientos del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, estábamos en tinieblas, pero fue la palabra del Señor que alumbró para ver a Cristo y sigue alumbrando nuestra vida cristiana. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esa es la promesa, mis hermanos. Quiere el Señor que nuestra actitud hacia la palabra de Dios sea esto que Santiago le hablaba a los hermanos, pero que hoy también el Señor nos habla a nosotros. Y recuerde, si usted está sin Cristo, Cristo se ha revelado en la palabra de Dios. Él es la palabra encarnada. Usted necesita al Salvador si aún está en sus pecados. Por eso el llamado una vez más es: vaya a Cristo, ruegue a Él por su salvación. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jehová, por la bendición que hemos tenido en este día, Señor. Gracias porque tu palabra una vez más, desde la mañana y ahora en la tarde, la hemos leído, hemos cantado las verdades de ella y la hemos escuchado siendo predicada. Te damos gracias por esta bendición que nos concedes. Y como ella dice, somos bienaventurados de oír tu palabra, pero concédenos el ser hacedores. Perdónanos, Padre, por todo lo que nosotros por mucho tiempo hemos recibido de tu santa palabra, pero que aún nosotros actuamos muchas veces como si no conociéramos esas verdades. Ayúdanos más bien a que podamos ser humildes, confesar el pecado y que podamos empezar, Señor, a obedecerte, a ser hacedores de tu santa ley. Señor, bendice a la iglesia, guárdanos en esta semana. Y que podamos, oh Padre Celestial, durante todos estos días que nos permitas hasta el próximo domingo, meditar y poner en práctica, Señor, tu santa ley. En Cristo Jesús oramos. Amén.